The Huntsman of Red. Capítulo 34. Preludio. Sword of Remnant. Después de los eventos de Mt. Glen, habían pasado casi 3 años con poca o ninguna actividad de los Grimm, dejando que Remnant's Kingdoms floreciera mientras tanto. Mt. Glen, como primer intento exitoso de recolonizar tierras fuera de los reinos conocidos, se convirtió en un catalizador para futuros proyectos de expansión. Después de que los Grimm fueran expulsados en el asedio de Mt. Glen, los muros se reforzaron y se tomaron nuevas medidas para fortificar el área. Ningún ataque de los Grimm resultó exitoso a partir de entonces, y esto se debió más al hecho de que casi la totalidad de la población restante de Mt. Glen tenía su aura desbloqueada en el asedio. Muchos luchadores capaces nacieron allí, y los que vinieron de Mt. Glen terminaron labrándose un nombre. Por ejemplo, Hectoras Verdant, uno de los 2 únicos miembros restantes, sobrevivió al asedio de Mt. Glen y se mudó a Mistral con su consumada abuela. Allí, participó en torneos de Mistralean donde ganó reconocimiento por su destreza en la lucha contra la chica invencible, Pirranicos hasta detenerla. Eran rivales en el ring. Sin embargo, aparentemente no estaban en los mejores términos, debido a problemas familiares que el público no conocía. Otro ejemplo es uno de los orgullos de Vale, Jauneark. Sin embargo, su situación se explicaba por sí misma, y para protegerlo de los intereses creados de todos los reinos y de las figuras políticas y empresariales acaudaladas, su familia lo protegió de la vista del público. Por supuesto, esto no impidió que los representantes intentaran hacer visitas a la casa de la familia Ark, e incluso hubo noticias de que los consejos de los reinos se estaban sumando, argumentando desde el punto de vista de que Jauneark debería ser tratado como un bien escaso. De la humanidad, la madre de Jauneark solo tuvo una respuesta, y fue cerrar la puerta y amenazar a su esposo con echar a todos los representantes de la casa y la propiedad de su familia. Mientras tanto, los Rose Mercenaries se convirtieron en un nombre familiar en Remnant a lo largo de los años, completando tareas diversas y misiones peligrosas a diestra y siniestra sin importar la dificultad. Shirou no envidiaba la situación de Archer. La fama de los Rose Mercenaries fue rotunda, y esto se debió principalmente al propio Archer y los eventos en Mt. Glen. Archer estaba recibiendo ofertas de todas partes, incluso fuera de Vale, pero no ayudaba que el cuartel general de los Rose Mercenaries fuera tan escurridizo que nadie sabía dónde estaba debido a cierto miembro inteligente con conexiones sospechosas. Hablando de eso, también estaba Vermilion. Como asentamiento oficial fundado por Faunus y protegido por la Espada del Sol, Vermilion había visto un mayor desarrollo para rivalizar con el peso de un reino. Era el 5º reino no oficial de Remnant en este punto. Los miembros del movimiento Faunus habían acudido en masa a Vermilion y se habían convertido en sus ciudadanos, lo que hacía que la proporción entre Faunus y humanos se inclinara a favor de Faunus. Esto convirtió a Vermilion en un excelente ejemplo de los ideales de cohabitación pacífica de Whitefang. Gira Belladonna, ex líder de Whitefang, y ahora nuevo alcalde de Vermilion en su conjunto, se sintió profundamente conmovido por este desarrollo y prácticamente se sintió como si estuviera en las nubes. Las empresas de Eschne que dependían de mano de obra barata eran todo lo contrario, pero eso no era asunto de Gira. Todo esto fue gracias al héroe nacional de Vermilion en el que su bandera derivó sus símbolos. El cazador de Red, a Faunus. Todos los Faunus en Remnant estaban convencidos de esto. Bueno, en realidad, hubo mucha discusión sobre este punto que le dio dolor de cabeza a Shirou en cada ocasión, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Algunos partidarios de Faunus que creían que el cazador de Red era un Faunus estaban tan entusiasmados con el tema que casi llegaron a las manos con otros humanos que insistían en que el Huntsman de Red era humano. No hace falta decirlo, pero esto involucró a personas de Mt. Glen que tenían relatos personales de haber visto al cazador de Red. Desafortunadamente, debido a la energía de la fe que Shirou había asimilado, se apareció a los demás como preferían que apareciera. Por lo tanto, ambas perspectivas podrían considerarse verdaderas. ¡Qué dolor de cabeza!
Shiro cuidó sus sienes mientras estaba al lado de su maestra en su pintoresca casa en Patch. El resumen de los últimos 3 años en gran medida no tuvo nada que ver con él, ya que no se había involucrado en nada durante este periodo de tiempo. En cambio, había estado cuidando a Ruby y Yang mientras Archer hacía lo suyo con lo que sea que él y Summer estuvieran tramando. Ahora, con el año nuevo y la ceremonia de inscripción de Beacon a la vuelta de la esquina dentro de una semana, las cosas estaban algo agitadas en la casa Xiaolong. Shiro miró a Ruby y Yang discutiendo, la imagen misma de hermanas discutiendo. Pensé que querías ser una cazadora ruda. Ruby se quejó mientras Yang intentaba salir de la casa ahora que Tai se había ido a una reunión de maestros en Signal Academy. Yang no tuvo una respuesta real a la declaración de Ruby, ya que era cierta. Todavía quería ser cazadora. Esto no había cambiado, pero ella también quería unirse a los Rose Mercenaries desde que se dio cuenta de que Archer era parte de ellos. Sin embargo, sus intentos de alistarse habían sido frustrados cada vez que intentaba escabullirse de la casa para unirse, y en este punto sospechaba que era por Ruby. Yang entrecerró los ojos ante el acto inocente de Ruby. ¿De qué otra manera la atraparon todas y cada una de las veces? Ser una cazadora es genial y todo eso, pero bueno, un mercenario tampoco suena mal, ¿verdad? Yang explicó antes de que sus rasgos se oscurecieran en algo casi celoso. Y la señora Blonde Kikas ha estado bajo la escena durante demasiado tiempo que una zorra de pelo verde está tratando de reemplazarla. Hebras del cabello rubio de Yang cambiaron a mechones carmesí mientras fruncía los labios. La señora Blonde Kikas es una criminal buscada. Ruby razonó, para disgusto de Yang. TCH. Es un malentendido. Yang no se anduvo con rodeos. Ahora, suéltame, Ruby. Hoy es el día en que encuentro el cuartel general de Rose Mercenary. Los ojos de Ruby se dilataron mientras su boca formaba una O. Actualmente estaba colgando de la cintura de Yang mientras Yang la arrastraba paso a paso hacia la puerta principal de la casa. El peso de Ruby no lograba frenar a Yang. En verdad, Yang tenía razón al suponer que había sido Ruby quien la había estado delatando con su padre cada vez que Yang intentaba irse. Ruby frunció el ceño. Fue malo de su parte que se sintiera rara o indispuesta cuando supo que Yang estaba enamorado de Archer. Bueno, no era Archer lo que preocupaba a Ruby, pero Archer era prácticamente Shiro, y eso significaba que Yang estaba enamorada de su enamorado, y ella no podía permitirse eso. Eso es un tabú. Yang estaba rompiendo el código de la hermana. Papá tomará tu cabello otra vez. Ruby protestó con vehemencia. A Yang le tomó años volver a dejar crecer su cabello hasta una melena larga y abundante. Sobre mi cadáver. Yang estaba lista para levantar las manos incluso a su padre si intentaba tomar su cabello nuevamente. Ahora suelta a Ruby. No, no puedes. Ruby se lamentó. Mira, Sui se está comiendo tus galletas. Él no lo haría. Es un buen chico. Ruby jadeó y se volvió hacia la cocina. Su concentración se rompió solo por un momento antes de que Yang aprovechara la oportunidad para liberarse del agarre de Ruby y salir de la casa. Nos vemos, hermanita. Yang saludó cuando su figura desapareció de la ventana de la casa. Un cuervo la siguió casi obedientemente para compensar un error del pasado que nunca se solucionaría fácilmente. Shiro, deténla. Se está escapando. Llamó Ruby, mirando el aire enrarecido. No, fue la respuesta cortante, cortando las velas de Ruby antes de que Shiro se encogiera de hombros en forma de espíritu. ¿Yang es realmente tu mayor preocupación? ¿No tienes ese cómic de Valve de edición limitada que saldrá hoy, oh mis dioses? Ruby se disparó y salió corriendo por la puerta, apenas recordando agarrar su billetera mientras Crescent Rose estaba atada a su espalda. Con Ruby semblance, era prácticamente un borrón de rosas que se dirigía al servicio de transporte más cercano de Patch para tomar el viaje más rápido a la tienda de cómics de Vale. Mientras estaba en un toro civil, Ruby miró su pergamino, esperando ansiosamente el texto diario de su madre. Era una de las cosas más pequeñas que le daban felicidad durante los días ya que la hacía sentir más unida a su mamá. Quería decírselo a su padre o a Yang, pero temía perder el contacto con Summer si lo hacía. Tarareando para sí misma, sonrió cuando leyó el texto dirigido a la pequeña Rose y respondió con entusiasmo.
Solo cuando el cabeza de toro aterrizó en Vale, Ruby volvió a ser un borrón y corrió hacia la tienda de cómics. Lo que pasaba con las ediciones limitadas era que siempre se agotaban casi al instante. Tenía que darse prisa y ser la primera en llegar antes que cualquier posible comprador. Con su velocidad actual, Ruby no tuvo problemas para llegar a la tienda y entrar directamente por la puerta. Edición limitada, y Ruby, quiero. Murmuró entre jadeos, sin importarle si su oración sonaba bien o no. El punto importante era transmitir el mensaje y, conociendo a la dependienta, ya que ella siempre compra cómics aquí, la dependienta debería entenderla. En el momento en que dicha edición limitada se colocó frente a ella, sonrió antes de agarrarla y empujar su dinero en el mostrador a cambio. Sin embargo, el empleado que preparó su pedido parecía diferente de lo habitual. Por lo menos, sabía lo suficiente como para decir que el empleado que normalmente tenía no era un tipo mayor con una barba desaliñada y cabello gris peinado hacia atrás en un smoking negro. Recordando su comportamiento anterior, se sonrojó al darse cuenta de cómo había actuado ante un total extraño. Perdón si estaba un poco emocionada, se disculpó. No pienses en eso, niño. Ese tipo de energía es agradable a la vista. El anciano tenía la sonrisa de un abuelo, pero había un descarado toque de alegría en su tono. ¿Te importaría leer una recomendación? El anciano de repente ofreció. Antes de que Ruby pudiera negarse o aceptar, el anciano ya estaba abriendo la solapa de su ropa formal para sacar un libro viejo y de aspecto descolorido. En el costado del libro había un símbolo de una mariposa revoloteando, y en el lado izquierdo del libro había dibujos de pétalos de rosa extrañamente familiares. El anciano presentó el libro y lo depositó en las manos de Ruby. La espada del remanente. Ruby hojeó el título, antes de ver un brillo en los ojos del anciano. Es un regalo, explicó el anciano. De un extraño. Ruby se volvió algo cautelosa, recordando todas las cosas que su padre le dijo que tuviera cuidado. No, el anciano sacudió la cabeza con tristeza, ganando un aire más maduro. Es más una solicitud mía entregar esto de una persona que probablemente te conoce mejor que tú mismo, pero terminó con un final que ella no pudo aceptar. Este es un libro muy importante, algo lleno de arrepentimientos, errores, y una historia con la que seguramente podrás relacionarte. Vaya, incluso podrías considerarlo mágico. El anciano no dio más detalles. ¿De acuerdo? Ruby se sintió como si estuviera en uno de esos escenarios de estafadores y desvió la mirada para pensar en cómo declinar cortésmente. Puede que tengas buenas intenciones, pero no puedo aceptarlo, todavía tengo que terminar mi limitada válvula com. Ruby parpadeó y se frotó los ojos confundida. Ella solo había desviado la mirada por un momento, y el anciano se había ido como si nunca hubiera estado allí. ¿Era una apariencia o alguien le estaba jugando una mala pasada? Frunciendo el ceño, salió de la tienda con la espada del remanente todavía en la mano y con curiosidad echó un vistazo a su contenido. Un murmullo escapó rápidamente de sus labios. Extraño, el formato de este libro era como uno de sus diarios en casa. Tenía fechas y todo. Espera. Ruby pasó rápidamente a la primera entrada, sus ojos se abrieron alarmados. Calendario remanente, año XXXX, parche 1 de mayo. Jam es un gran malvado. Ella sigue diciéndome que mamá se fue y no volverá. ¿No fue esto exactamente lo que ella escribió en su propio diario hace años? ¿Qué está pasando? Su corazón latía rápidamente en su pecho, pensando que alguien tenía valor y tiempo para entrar a su casa y robar uno de sus diarios solo para copiarlo en algún libro al azar. ¿Estás bien, maestro? Has estado mirando a la nada durante un buen minuto ahora. La voz de Chirou resonó en la mente de Ruby. ¿No puedes ver esto? Ruby hizo un gesto exagerado al libro que tenía en la mano. Estoy leyendo, y ya no es solo un cómic. Estoy creciendo. Infló su pecho plano, que ciertamente no era la mejor opción para enfatizar su madurez. La respuesta de Chirou la confundió a pesar de todo. No hay nada en tus manos, dijo rotundamente, obviamente sin tomarse las cosas muy en serio. Por otra parte, Ruby sabía que tenía una inclinación por actuar como una tonta. Chirou probablemente se había habituado a sus comportamientos hace mucho tiempo. ¿No ves esto? Ruby lo intentó de nuevo. No, no veo nada. La respuesta fue la misma.
Entonces probablemente no sea nada. Ruby se encogió de hombros mientras miraba en secreto el libro. De ninguna manera iba a hacerse pasar por loca, pero el libro aún permanecía en sus manos. ¿Qué fue? La próxima vez que sintió que Chirou no la estaba observando a través de su conexión como amo y sirviente, Ruby volvió a mirar la espada del remanente. Revisó las fechas y los capítulos conocidos, y prácticamente verificó que este era, de hecho, idéntico a su diario en casa. Esto también provocó una creciente sensación de perplejidad cuando llegó a un sorprendente descubrimiento. Había entradas futuras. Calendario remanente, año XXXX. El tono y la sensación de las entradas parecían haber cambiado por completo en estas secciones. Eran prácticamente advertencias llenas de amargos lamentos, empezando por el primero. Archer nunca debería haber ido a Grimlands. Debería haberlo detenido. Ruby cerró el libro de golpe, respiró hondo y trató de procesar todo. Si esto era realmente real, entonces, Ruby lentamente giró el libro hacia el reverso y notó la entrada casi borrosa de un nombre que marcaba al autor de este libro. Ruby Rosa. El nombre estaba en negrita y cursiva, y debajo, una nota garabateada apresuradamente que Ruby entendió claramente que no estaba allí antes. Salvarlo. Tienes que salvarlo. Por favor. Las ondas se formarían a partir de las maquinaciones de un mago puesto en marcha desde el principio. En otra parte, ubicación secreta del cuartel general de Rose Mercenaries. Archer estaba solo con Summer en una sala de reuniones separada, escuchando pacientemente todo lo que tenía que decir. Ninguno de los dos había envejecido realmente a lo largo de los años, aparte de los uniformes oficiales de Rose Mercenary que llevaban puestos. Eran las mismas gabardinas negras, máscaras y cinturones con hebillas con el símbolo de una rosa en flor. ¿De verdad no te reunirás con Ozpin? Ya han pasado años, trató de persuadir Summer de nuevo a Archer. A diferencia de Chirou, Summer no tenía reservas para divulgar información sobre la guerra de las sombras de Remnant con Archer. En lo que respecta a Summer, estaba contenta con dejar que Chirou garantizara la seguridad de Ruby mientras Archer se ocupaba de los problemas externos. En cuyo caso, ¿no sería mejor si tuviera algunos vínculos con Ozpin para que pudieran coordinar sus esfuerzos? Realmente no creo que haya mucha necesidad de hacerlo todavía. Archer una vez más rechazó la invitación, pero no era como si no tuviera sus razones. Ya entendí la esencia de las cosas de su explicación anterior y siento que es más productivo obtener una mejor comprensión de la situación. Me reuniré con Ozpin más tarde. Además, si su situación es algo por lo que pasar, entonces lo único me las arreglaré teniendo esta reunión como vigilancia o limitando mis movimientos. Eso es, se desinfló Summer. No tenía forma de refutar, ya que era por la seguridad de todos que Crow tenía la tarea de permanecer cerca de ella en caso de que alguna vez perdiera el control. Incluso ahora, probablemente estaba en algún lugar cercano, pero solo estaba pensando en Archer y se mantenía alejado por su bien. Los ojos de Summer se movieron de izquierda a derecha, observando la forma en que Archer guardaba sus cosas en una pequeña bolsa que colgaba de un hombro. ¿Vas a alguna parte? Ella cambió de tema. ¿Dónde más? Archer la miró. Planeo ir a explorar Grimlands y regresar antes de que termine la semana y vea con Abra oficialmente, explicó Archer mientras continuaba empacando algunas pertenencias. A diferencia de Chirou, que podía desmaterializarse, este no era el caso de Archer, por lo que todavía tenía que empacar algunas cosas. Me reuniré con Ozpin cuando regrese, así que no hay prisa, ¿verdad? Bueno, no era para nada un apuro para ella, supuso Summer. Principalmente estaba preguntando nuevamente ya que Ozpin enfatizó que Archer puede desempeñar un papel vital en el desarrollo de Remnant's Shadow War. Aún así, obtuvo su respuesta y, obviamente, a Ozpin no le importaría esperar otra semana, y estaría eufórico de que Archer finalmente hubiera aceptado. Se echó hacia atrás un mechón de cabello y miró a Archer con toda seriedad. ¿De verdad crees que es una buena idea ir por tu cuenta? Ella inquirió. ¿De verdad sería lo suficientemente débil como para no poder escapar si quisiera? Archer respondió con una inclinación de cabeza. Summer pensó en lo que había visto en Vermilion y MT. Glenny se quedó sin palabras. Era un punto justo, y en ese momento Summer concedió, dejando caer su dedo índice apuntando ya en pose de sermón.
Cuida a Emerald por mí y evita que Roman se meta en problemas. El tipo puede ser resbaladizo y Neo no será de ayuda. Archer recordó mientras recogía las últimas pertenencias que tomaría. Summer asintió en respuesta, y Archer se fue a partir de entonces, sin saber la cantidad de estrés que había decidido someter a Ruby en los días siguientes en su ausencia. The Huntsman of Red. Capítulo 35. Preludio. Sword of Remnant 1. Si estaba siendo honesta consigo misma, Ruby sabía que estaba lejos de ser la mejor guardando secretos o manteniendo la compostura en eventos sociales, pero conocía la diferencia entre asuntos serios y no serios. En este caso, tener lo que parecía un diario del futuro en sus manos debe categorizarse como importante, especialmente cuando era el suyo propio. En ese momento, había encontrado una pintoresca cafetería cerca de su tienda de cómics favorita de Valve, donde se encontraba acurrucada en el área más oscura de la esquina, donde esperaba que nadie más se sentara. Yang a menudo le decía que saliera de su zona de confort y conociera gente nueva, y Ruby tenía toda la motivación, pero nunca pareció funcionar. Por lo tanto, el lugar tranquilo en la esquina. Perfecto. Era la cosa solitaria social para hacer, pero era un hábito que estaba bien con mantener. Yang lo llamó infantil, pero Ruby ya no era una niña. Era madura, y los adultos maduros sabían que cuando estabas haciendo algo dudoso, tenías que tener una tapadera para no llamar la atención. Con cuidado, Ruby colocó sus cómics de Valve frente a ella sobre la mesa y fingió leerlos mientras susurraba discretamente para sí misma. «Shiro, ¿realmente no puedes ver esto?», Ruby preguntó nerviosa. Una vez más, Ruby sostenía la espada del remanente en sus manos y gesticulaba en el lugar donde sabía que Shiro estaba en forma espiritual. No veo nada, reafirmó Shiro, aunque esta vez había un poco más de interés. Basado en cómo estaba actuando Ruby, Shiro podía decir que realmente no parecía que esto no fuera solo otro ejemplo de tontería. ¿Hay algo que debería estar viendo? Ruby asintió con la cabeza rápidamente. Un libro, mi libro, y esta vez. Ruby se apagó segundos después de haber comenzado. Su futuro diario prácticamente se desvanecía en sus manos, y en el momento en que dejó de hablar, volvió a ser visible. ¿Qué libro?, Shiro preguntó con curiosidad. Ruby frunció los labios, mirando de su futuro diario a Shiro, luego de regreso a su futuro diario. De ninguna manera, no podría ser posible. Ruby se humedeció los labios y volvió a intentarlo. Se llama La Espada de... El diario parpadeó de nuevo, casi desapareciendo por completo. Ruby cerró la boca y dejó de hablar, dejando que el diario se volviera a estabilizar lentamente. No se le permitió decírselo a nadie. Sin previo aviso, Ruby examinó su futuro diario y abrió la primera página, donde brillaba una línea de texto que no estaba escrita a mano. Las acciones más pequeñas pueden conducir a los cambios más grandes. Según lo acordado, el aleteo de las alas debe pertenecer únicamente a esa única mariposa, un viajero veterano. Un símbolo de una mariposa batiendo sus alas siguió el mensaje antes de que todo se desvaneciera. «Maestro, ¿estabas diciendo?», Shiro preguntó después de notar el largo silencio de Ruby y la peculiaridad de su comportamiento. Estaba nerviosa, con los ojos dilatados por la alarma. Nada, Ruby agitó el problema, cerrando cualquier otro intento de sondeo de Shiro mientras se sentía horrible. Nunca se sintió bien ignorar la preocupación de otra persona, especialmente cuando sabías que solo querían ayudar. «Si tú lo dices», comentó Shiro con escepticismo antes de quedarse en silencio pero alerta. Luego, Ruby aprovechó la oportunidad para mirar sus cómics de Valve, pero en realidad, estaba mirando directamente a su futuro diario sobre la mesa. Nadie más que ella parecía capaz de verlo, sin importar cuántas veces mirara a los demás para verificar. «Calendario remanente, año XXXX», leyó para sus adentros, su corazón palpitando salvajemente en su pecho. Toda la situación parecía un cómic de Valve que había leído una vez, y estaba enloqueciendo. Este género particular de cómic generalmente significaba que algo horrible debía haber sucedido en el futuro, y este diario fue el dispositivo impulsor para cambiar las cosas para mejor. Ahora estaba en sus manos. «Esto no puede ser real, ¿verdad?», Ruby tragó, recordando las palabras de su tío y padre de nunca sacar conclusiones precipitadas.
De alguna manera o de alguna manera, tenía que verificar la autenticidad del diario. Echó un vistazo a la entrada del futuro más cercano del diario y se quedó sin aliento cuando se dio cuenta de a quién involucraría. Jan. Sin previo aviso, saltó de su asiento, agarró sus pertenencias y salió de la cafetería en medio de un revoloteo de pétalos de rosa. Nunca se le ocurrió que sus acciones solo hicieron que Chirou sospechara más. El distrito del centro de Vale no era muy diferente al de los otros reinos en el sentido de que no era difícil saber en qué parte de la ciudad permanecer fuera para los civiles comunes. Yang Xiaolong no era un civil común. Sus padres eran cazadores excepcionales, y ella fue criada para seguir los pasos de su padre. Beacon Academy for Unsmenanun 13 abriría pronto su semestre inicial. Su ceremonia de entrada estaba prácticamente a la vuelta de la esquina, y ella sería una estudiante allí. Las cosas como los callejones y las partes más sombrías de Vale no deberían asustarla considerando que tenía su aura desbloqueada y lo más que debería enfrentar son gánsteres sin experiencia o aquellos sin aura. En cuyo caso, todo lo que quedaba era su propia ingenuidad e inexperiencia. A su alrededor había calles laterales amuralladas con ladrillos, botes de basura volcados y cables de baja altura que conectaban la electricidad a los edificios en la red del área. Hubo una vez en la que ella había venido aquí por primera vez, sin tener una idea real de qué esperar. Había pensado ingenuamente que cualquier corredor de información real podría proporcionarle la información relevante que necesitaría para localizar a su madre, pero la decepción aguda y una sensación de abandono habían cambiado todo eso. El chapoteo de la basura desechada crujía bajo los pies cuando Yang no prestaba demasiada atención a lo que pisaba. Era casi un estereotipo lo sucios que estaban estos callejones traseros y el hecho de que los ladrones y delincuentes los llamarían hogar, pero es cierto que los lugares sucios tenían el efecto de repeler a los demás. En cualquier caso, solo se estaba distrayendo observando los alrededores. Se sentía nerviosa, incluso ansiosa. Esta ocasión marcaría la primera vez que rompía una promesa con Archer de no volver al distrito subterráneo de Vale, ya que no era seguro. Sin embargo, las cosas eran diferentes ahora. La palabra seguro podría solucionarse. Estaba entrenada, fuerte y capaz. Una mujer independiente, se podría decir, en busca de su destino. Un reencuentro predestinado después de años separados. Fue casi romántico cuando Yang puso las cosas de esta manera, y la naturaleza femenina detrás de su carácter testarudo se desvaneció en el rubor que se formaba en sus mejillas. A su lado, sujeto por una correa a su muslo izquierdo, estaba la daga que Archer le había dado hacía tantos años. Incluso ahora, todavía creía firmemente que si alguna vez estaba realmente en peligro, podría pensar en Archer y seguramente él estaría allí para ella. Yang ni siquiera dejó que Ruby lo manipulara o inspeccionara y Ruby era un loco por las armas. Era prácticamente el tesoro que le había salvado la vida desde esta perspectiva, y era de importancia personal para ella por el valor sentimental que conllevaba. Seguramente algún día, los sentimientos que nos unen a ti y a mí nos unirán para siempre más. La línea de un drama pasó por su mente, escalofríos corriendo por su espalda. Hubo un tiempo en que nunca entendió toda la exageración, que sus amigos en la escuela se emocionaban cuando hablaban de chicos y enamoramientos secretos, pero ahora realmente comenzó a disfrutar esas conversaciones. Imaginar un futuro con su pareja la hizo sentir mareada y aturdida, y mucho menos reunir el coraje para invitarlo a salir sin arruinarlo. Por supuesto, ella nunca respondió quién era su enamorado cuando se le preguntó, ya que las miradas que le darían sus amigos serían demasiado vergonzosas. Ella aplaudió, sus manos luego se movieron para arreglar su cabello para impresionar. Se lo había vuelto a dejar crecer desde el anterior corte bob de su padre, y perderlo una vez prácticamente hizo que ahora lo apreciara aún más. El bar de Junior estaba justo a la vista, y ella había obtenido una pista de que un miembro de los Rose Mercenaries estaba dentro. Esta fue la oportunidad de Yang de unirse después de que Ruby frustrara sus esfuerzos en numerosas ocasiones. Yang estaba frustrada con su hermana menor, pero no podía estar enojada con ella por mucho tiempo. Ruby debe tener sus razones, y Yang asumió que debe ser porque su padre amenazó el suministro de galletas de Ruby para que estuviera tan motivada. Independientemente, el pasado era el pasado, y el momento era ahora.
Jan entró en el bar de Junior, ignorando la música a todo volumen de la pista de baile cercana para observar el entorno interior. Jan nunca lo admitiría, ya que arruinaría su imagen de chica dura, pero era la seguidora más ávida de los Rose Mercenaries. Podía reconocer a todos los miembros conocidos solo por sus figuras y comportamiento. Dichos miembros conocidos eran actualmente Archer, Emerald, el extrañamente familiar Scarlett, el colorido Neo y el encorvado cabello naranja, que siempre se negaba a dar su nombre, debido al representante de la calle o algo así. Cada apodo era uno que Jan había etiquetado personalmente a cada mercenario y no era realmente oficial. En cualquier caso, su casi obsesión significaba que prácticamente podía concentrarse en cualquier miembro de los Rose Mercenaries, ya sea que estuvieran escondidos en una multitud o no. Desconocido para Jan, pero se suponía que el bar de Junior era un lugar de reunión acordado de los Rose Mercenaries, donde no tendrían que lidiar con la publicidad. Los guardaespaldas y el personal de Junior se aseguraron de eso normalmente, pero hoy iba a ser diferente. Muy pronto, las fuentes de Jan con respecto a un avistamiento de los Rose Mercenaries resultaron fructíferas. Sus ojos se entrecerraron, enfocándose en un mostrador remoto cerca de la esquina de la barra de Junior, no oculto pero tampoco demasiado abierto. Era una figura que no dejaría de reconocer como seguidora acérrima de todo lo relacionado con los Rose Mercenaries y, por poder, Archer. La rosa mercenaria verde, Esmeralda. Emerald estaba sentada justo allí con su máscara todavía en 2 mesas lejos de un hombre y una mujer que parecían desanimarla. El rostro del hombre parecía un poco familiar, pero a diferencia de Emerald, el hombre y la mujer que se sentaban a su lado no usaban las icónicas máscaras de Rose Mercenary. Por lo tanto, Jan perdió interés en ellos rápidamente a pesar de que Roman Torchwick y Neapolitan eran miembros reales del grupo. Roman, francamente, odiaba el atuendo hasta los huesos, sin clase y sin esfuerzo por lucir elegante. Irónicamente, Jan habría notado a Roman y Neo, con o sin máscara, si hubiera elegido prestarles más atención con su conocimiento de los Rose Mercenaries. Desafortunadamente, el objetivo de Jan era Emerald ya que, en lo que respecta a Jan, tenían problemas entre ellos. Reuniendo coraje y dándose a conocer comparando quién tenía las armas más grandes, se pavoneó hacia adelante y se sentó al lado del mostrador de Emerald. Amanecer naranja, con la pequeña sombrilla encima, dijo Jan engañosamente tranquila a la barra, a pesar de las emociones que estaba sintiendo. Luego se volvió hacia Emerald mientras esperaba su bebida, inclinando la cabeza casi con arrogancia. Entonces, ¿eres Esmeralda? Sí, respondió Emerald suavemente, sin siquiera tratar de negarlo antes de mirar a Jan. ¿Quién pregunta? Escucha, pero yo no hago autógrafos. La amabilidad de las características de Jan estaba algo tensa cuando un párpado se movió irritado. Mi nombre es señora Blondkikas, y no estoy aquí por un autógrafo, dijo tan cortésmente como pudo, pero esta vez fue difícil ocultar el resentimiento en su tono. Jan no pudo evitarlo. La sensación era similar a ver de repente a otra mujer acercándose sigilosamente a la persona que te gusta, no, en realidad, eso fue exactamente. Y no se sentía nada bien. El nivel de amenaza de Emerald solo había aumentado cuando Jan escuchó rumores infundados de que Emerald podría ser la mujer de Archer o su pareja. Solo empeoró, ya que Emerald nunca trató de negarlo, y Archer era demasiado esquivo para obtener una respuesta. Ah, lo entiendo. Ella es fan de Archer. Roman habló con alegría y realización en sus ojos, una mano ajustando el bombín sobre su cabeza. Jan se puso nervioso ya que era prácticamente la verdad. Estoy aquí para unirme a los Rose Mercenaries como el verdadero compañero de Archer, declaró mientras todo iba bien. Roman levantó una ceja hacia Emerald, quien gruñó antes de que Roman resoplara. ¿Otra perra de la que te encargarás de proteger a Archer? Emerald rechinó los dientes en un amargo recuerdo de ocasiones pasadas. Cállate, antorcha. Roman balbuceó indignado. Es mecha de antorcha, Roman negó con la cabeza abatido. Un maestro ladrón faltó el respeto de un simple compinche, y ni siquiera pudo hacer nada al respecto precisamente porque era el compinche del Bossman. ¿A qué se redujo su vida?
Una mano palmeó el hombro de Román en señal de consuelo, pero cuando Román se volvió para ver a Neopolitan, entregándole su bebida de la barra con una pequeña nota adhesiva etiquetada como bruja de la antorcha, apretó los dientes. Román se volvió para mirar la barra del bar y vio a Junior limpiando un vaso con un paño blanco con indiferencia. Obviamente, él fue quien pegó la nota adhesiva. Oh, vete a la mierda también. Román firmado. Los hombros de Neo temblaban arriba y abajo mientras internamente se entregaba a su propia alegría y diversión. Neo estaba disfrutando esto. Por otra parte, Román siempre supo que encontraba divertidas la máscara y los conciertos de los Rose Mercenaries. Llevaban máscaras y estaban prácticamente vestidos con los colores del arco iris. Esa chica escarlata era roja, Neo era principalmente rosa, diablos, incluso tenían verde con esmeralda mientras que Román calificaba como naranja. Y ahora hay un amarillo tratando de colarse. Román miró morbosamente a Jan. Si no puedo escabullirme, entonces tú no deberías poder escabullirte. Sí, había una especie de diversión enfermiza y retorcida en el hecho de que un renombrado grupo de mercenarios pudiera pasar por una caricatura de soldados de poder para niños, pero parecía que Jan quería pelear con uñas y dientes por ello. No ayudó que Emerald realmente tuviera al grupo en alta estima. Como si cualquiera pudiera simplemente unirse a los Rose Mercenaries, dijo Emerald con frialdad, con los brazos cruzados. Si la única razón por la que quieres unirte es por Archer, entonces no estás calificado. Archer no necesita a alguien como tú cuando ya me tiene a mí, y ahí estaba la verdadera razón por la que Emerald estaba siendo tan distante. Y Jan lo sabía. Una habilidad innata entre las mujeres para discernirse con ojos críticos. Competencia. Neo se sentó al lado de Román y se preparó para ver un espectáculo, con las piernas cruzadas sobre los muslos, mientras Román deslizaba un parfait neopolitano hacia Neo. Ella sonrió ante la ofrenda, luciendo mucho más animada en estos días. Para ser justos, este fue uno de los aspectos positivos que Román consideró en su relegación de maestro ladrón a Rose Mercenary, jefe de espionaje y trabajo preliminar, como le gustaba llamarlo. De todos modos, tiempo para un poco de entretenimiento. Al igual que Neo, Román se preparó para ver un buen espectáculo. No era ningún secreto que Archer era prácticamente el ídolo de Emerald y se consideraba a sí misma la pareja de Archer durante los últimos 3 años. Incluso se mostró en cómo ella trató de emularlo lo mejor que pudo en cualquier escenario dado, y ahora que alguien repentinamente vino, declarándose a sí misma como la verdadera pareja de Archer, Emerald no iba a tomar eso de brazos cruzados. Su solicitud es rechazada en nombre de Archer, dijo Emerald rotundamente antes de ahuyentar a Jan como todos los demás antes que ella. Sin embargo, Jan ciertamente no iba a caer en la categoría de todo el resto. Con los dientes apretados, Jan apretó los puños como si intentara retorcerle el cuello a Emerald. No puedes simplemente decidir eso. Como la persona que ha pasado más tiempo con Archer, lo acabo de hacer. Emerald entrecerró los ojos. ¿Qué vas a hacer al respecto? Nada, eso es. Emerald resopló y desdeñosamente volvió la mejilla hacia Jan. Luchar. 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 Neo articuló mientras Junior parecía horrorizado. Jan entrecerró los ojos, la parte superior de su cuerpo se inclinó hacia adelante casi provocativamente. Está bien, Emerald, como si ese fuera tu verdadero nombre, lo es, señorita Blondkikas. Emerald pronunció cada palabra. Touché. Jan cerró la boca a regañadientes en ese momento, sabiendo muy bien que Emerald la estaba atacando. La señora Blondkikas era una criminal buscada, y adjuntar el nombre real de Jan a ese apodo no sería bueno para su cabello ni para su imagen social. Quiero que sepas que Archer y yo nos remontamos a cuando nos conocimos aquí en Vale, terminó de hablar Jan, casi regodeándose cuando notó que Emerald se alarmaba por la revelación. Junior llamó a Emerald para verificar. El bar de Junior no era solo un establecimiento legal, sino una organización de intermediarios de información de buena fe con Junior a la cabeza. Si ocurriera algo en el subsuelo de Vale, Junior lo sabría. No es muy conocido, pero hubo un caso en el que la señora Blondkikas se unió a Archer, aclaró Junior. Respondí honestamente, así que nada de violencia en el bar. Llévatelo afuera. Ver. Jan repitió como un loro desde un terreno más alto. Archer y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo.
Soy su verdadero compañero, y la única razón por la que no estaba con él era porque estaba preocupado por mí y me dijo que me mantuviera alejado de los lugares más sombríos de Vale. Soy más fuerte ahora y han regresado. El soporte puede echarse a un lado. Jan miró sus uñas, otra mano apartó varios mechones de sus sedosos mechones dorados, que flotaban con el aroma de la brisa de verano. El eco del rechinar de dientes era música para los oídos de Jan. ¿Estás seguro de que no solo estaba tratando de deshacerse de ti? Pareces bastante inútil, ingenuo y verde. Emerald se burló con desdén, sus piernas se descruzaron desde donde estaba sentada para ponerse de pie y amenazadoramente junto a Jan. Alguien que no conoce las dificultades de pasar hambre o robar solo para vivir nunca podrá entender a Archer como yo lo hago. Como si siquiera me conocieras. Jan tomó represalias parándose sobre sus propios pies y enfrentándose a Emerald. Los dos estaban prácticamente chocando la cabeza. Escucha, estafador. No puedes tomar a la ligera los sentimientos de otra persona como si supieras lo fuertes que se sienten. No tienes idea de lo que él y yo hemos pasado y lo que ha hecho por mí. Esmeralda se burló. No necesito saber nada para saber que alguien menos capaz que yo no tiene lugar al lado de Archer. Mi talento lo impresionó lo suficiente como para darme un lugar en los mercenarios, mientras que tú no hiciste el corte. Jan estaba viendo rojo, mechones de su cabello cambiando a carmesí a medida que el calor se acumulaba a su alrededor. Desde la perspectiva de una tercera persona, el relato de Emerald era exactamente lo que le había sucedido hace tantos años, pero todas las emociones y preocupaciones fueron descartadas. Jan no era tonto. Había visto la forma en que Archer parecía preocuparse por ella y su seguridad. Decir simplemente que la hicieron a un lado porque era demasiado débil le dolía, ya que en ese momento había sido demasiado débil. De repente, Jan recordó cómo Archer la había defendido contra Raven. Las palabras de Emerald prácticamente dejaron de lado el significado y los sentimientos sinceros de ese momento. Fue más que insensible. Jan todavía se tambaleaba por el rechazo de Raven hacia ella incluso ahora. Sus brazos temblaron, sus músculos se tensaron con furia caliente, y luego un veloz borrón de rosas la golpeó. Jan. Ruby apareció, tratando de arrastrar a Jan, pero falló debido a su poca fuerza física. Los brazos de Ruby solo lograron rodear el cuello de Jan mientras intentaba que se moviera en vano. Ruby. Jan farfulló ante el repentino ataque. Luego vino la indignación de que su inocente hermana pequeña estuviera en un bar al que Jan había entrado. ¿Qué estás haciendo aquí? Un favor, Jan. Ruby se apartó de su inútil agarre de Jan y comenzó a tirar de sus brazos en su lugar. Con los labios contraídos, Jan agarró a Ruby. Jan, detente, no puedes tirar de mis mejillas. No pelees conmigo. Ruby se quejó, el rojo arrastrándose por su cuello mientras se ponía nerviosa. ¿No pelear contigo? ¿Qué estás tratando de hacer? Jan abrió y cerró la boca antes de decidirse por su principal prioridad. Solo déjame en paz por un momento, estoy tratando de lidiar con una situación. Jan señaló temperamentalmente a Emerald. Ruby parpadeó con incredulidad, deteniendo su resistencia contra Jan por completo para mirar a Jan a la cara. Jan, estás señalando una mesa. Sal de ella antes de que se reúna una multitud más grande. ¿Eh? Jan cerró los ojos una vez y luego dos veces antes de darse cuenta de que, de hecho, estaba señalando una mesa, una esmeralda distante que se regodeaba con ella. No hacía falta ser un genio para saber quién tenía la culpa aquí. Perra, escupió Jan entre dientes. ¿Ves? Ni siquiera podías salir de esa ilusión por tu cuenta. Como si Archer y los Rose mercenarios necesitaran un bruto como tú. Emerald resopló y estiró la barbilla hacia arriba, con los brazos cruzados. Aparte de Scarlett, soy todo lo que Archer necesita. Aparentemente justificada, Emerald aprovechó este momento para hacer su salida, pavoneándose como si se alzara perdidamente sobre Jan. Espera, vuelve. Jan gruñó. Fue muy tarde. Emerald había salido del bar y se había ido en una motocicleta estacionada, mientras que Jan había comenzado a caminar y no tenía la suya. Abriendo y cerrando las manos, pero sin encontrar a nadie adecuado para descargar su ira, lo reprimió todo. La mitad de su cabello era de un carmesí brillante. Sin previo aviso, se dirigió hacia donde Román y Neo se habían colocado para ver una pelea que lamentablemente no sucedió.
Jan, ¿qué estás haciendo? Ruby llamó en pánico. Jan no respondió, los ojos se centraron en cambio en Román. Oye, ¿a dónde va Emerald? ¿Me estás preguntando? Román levantó una ceja mientras que Neo tenía un brillo pícaro de diversión en sus ojos mientras tiraba de la manga de Román. Hazlo. Hazlo, las facciones de Neo prácticamente gritaron, ¿y quién era Román para rechazar la solicitud de Neo? Probablemente irá a Nima en una misión relacionada con una tribu de bandidos de renombre que está causando problemas a los lugareños, divulgó Román sin remordimiento. Se encogió de hombros sin comprometerse. Tal vez si hace su trabajo mejor que ella, no tendrá forma de rechazar tus calificaciones para unirse a los Rose Mercenaries. Muy bien, señaló Neo a Román. Será mejor que tomes la siguiente cabeza de toro si quieres alcanzarla antes de que complete la misión. Es la mano derecha de Archer, por lo que es bastante eficiente, señaló Neo en su pergamino, provocando un ataque de celos en Jan. Realmente fue una emoción fea, pero una que eventualmente todos sienten en su vida. No, no lo es. Es el segundo violín. Puedo hacer mejor lo que ella hace. Yo fui el primero. Los mechones de cabello de Jan se levantaron con una brisa creciente, las brasas ardiendo momentáneamente en un aura turbulenta a su alrededor. Instantáneamente, tomó una decisión, fijando a Ruby en su lugar con la mirada. Ruby, vamos. ¿Hogar? Ruby preguntó precozmente, batiendo sus párpados antes de que su continencia cayera lentamente ante el prolongado silencio de Jan. A casa, ¿verdad? Lo intentó de nuevo. Jan, Ruby tenía lágrimas de cocodrilo mientras era arrastrada por los caprichos de Jan desde la capucha de su capa. La entrada escrita en el futuro diario de Ruby le decía a Ruby que algo iba a molestar visiblemente a Jan hoy, y que probablemente era mejor controlarla antes de que fuera demasiado tarde. ¿Cuál era el punto de tratar de cambiar algo si ella solo terminaba siendo arrastrada? No, espera. Las cosas realmente estaban sucediendo como el diario había especificado. Si Ruby acaba de verificar que el diario era real, entonces ¿qué pasa con Archer? Ruby no tenía tiempo para esto. Jan, detente. Déjame ir. Se retorció a pesar de la disparidad entre su fuerza física y la de su hermana. Jan no estaba de humor para escuchar, los labios fruncidos y el espíritu de lucha invocado. No voy a dejar que me chistes sobre papá esta vez. Pero ella no iba a hacerlo. Ruby se sintió completamente agraviada, pero esto fue culpa suya después de numerosas ocasiones en las que había interceptado a Jan. Un ejemplo clásico de la niña que gritó lobo. Shirou, ayuda. Ruby suplicó. ¿Cómo? Si Shirou se materializaba, instantáneamente causaría una escena y solo aumentaría los problemas. Ruby se desplomó, su cuerpo se aflojó en el agarre de Jan mientras sus talones se arrastraban por el suelo. No era así como se suponía que debían ir las cosas. Cuando Jan arrastró a Ruby fuera de la premisa del bar de Junior, Summer, que se había estado escondiendo discretamente dentro de uno de los puestos, salió, su expresión debajo de su máscara era ilegible. Como se dijo antes, el bar de Junior era un lugar de reunión privilegiado para los Rose Mercenaries, y Summer preferiría pasar su tiempo aquí que encerrada sola en Beacon antes de que comenzara el nuevo semestre. Además, con Archer ido a Grimlands, su trabajo es supervisar al grupo. Vio la casualidad de que la vista de las dos hijas de Summer apareciendo en el bar había llamado toda su atención hasta el punto de que se dignó escuchar a escondidas. A Summer no le gustó lo que acababa de escuchar, y pronto estaba caminando hacia otra parte del piso que era menos accesible que el primer piso. Era una habitación privada en el segundo con numerosos reservados privados alineados a ambos lados de las paredes de la habitación. Con un propósito, Summer terminó entrando en un stand en particular que el equipo de STRQ solía frecuentar cuando el bar de Junior era más un establecimiento local que una agencia de información. Cambiando a un lado la tela en la entrada de esta cabina privada en particular, Summer entró y se sentó frente a una mujer que ya estaba en su segunda taza de alcohol. Verano, saludó la mujer rotundamente. Raven, respondió Summer igualmente plana. Raven se había suavizado considerablemente a lo largo de los años después de la paliza y la llamada de atención de Summer.
Desde entonces, la relación entre los ex miembros del equipo se distanció, más por parte de Raven que por otra cosa. Esto se debió a una sola razón. Los primeros signos de arrepentimiento y culpa estaban carcomiendo a Raven ante la posibilidad de que pudiera haber cometido un error en las decisiones de su vida. Fue desalentador cuando pensó que se había ido demasiado pronto antes de que Ozpin pudiera sacar su carta de triunfo secreta en Archer. Una cosa era que Salem fuera verdaderamente imbatible, haciendo todos los esfuerzos inútiles y suicidas. De ahí la razón por la que se fue, pero era otra cosa completamente cuando parecía existir una solución para acabar con ella para siempre. La posibilidad misma podría provocar fortaleza y espíritu de lucha. Sin embargo, al final, le dio la espalda a Tai e incluso a Jan para volver y liderar a su tribu. Podría haber hecho las cosas de manera diferente si hubiera sabido de la presencia de Archer. Era difícil de decir, pero con la perspectiva de una victoria real en lugar de un simple estancamiento de lo inevitable, tal vez aún estaría con Tai y su pequeño dragón. No. Deja de pensar en eso. Las acciones ya tomadas son inútiles para detenerse. Raven agarró su bebida y tomó un largo sorbo antes de limpiarse la boca y mirar a Summer. Cada vez que se encontraban, era un recordatorio de su error. Mojándose los labios, Raven puso los ojos en blanco para mirar a Summer. ¿Qué quieres, Summer? ¿Venir a convencerme de reconciliarme con Yang otra vez? Ella arrastró las palabras. Summer no estaba teniendo las bromas habituales. Yang va a Anima. Las palabras hicieron que Raven se quedara quieta antes de tragar saliva y actuar como si la noticia no la afectara en lo más mínimo. ¿Y? ¿Qué quieres decir con I? Summer estalló en indignación. Está siguiendo a Emerald para superarla en una misión para investigar a un renombrado grupo de bandidos. ¿Te suena familiar? El vaso de Raven se hizo añicos repentinamente cuando lo agarró con demasiada fuerza, las facciones se endurecieron casi por la alarma y un rastro de aprensión. Fragmentos de vidrio resonaron en el suelo donde la bebida derramada se derramó en un desastre al azar. Con la mandíbula apretada en una línea, Raven no dijo nada a pesar de que sus ojos parpadeaban. No más excusas, Raven. No siempre puedes ser un cobarde, intentó Summer, realmente lo hizo para recuperar al viejo Raven, pero fue el mismo resultado otra vez. Defensivo y mordaz. Mira quién habla, Raven apretó los dientes y escupió venenosamente. Ambos dejamos a Tai, y ambos nos mantendremos alejados de nuestras hijas. No tienes derecho a sermonearme sobre las cosas de las que eres culpable. Summer ahogó un sollozo, su garganta temblaba por reprimir sus propias emociones. La niebla cubrió sus ojos mientras se estremecía, incapaz de refutar la declaración, pero no sin un estallido que golpeó a Raven con más fuerza que cualquier golpe físico. Al menos tengo la determinación de intentarlo como lo hubiera hecho el viejo cuervo. Summer se alejó, persiguiendo a sus hijas. El viejo cuervo, el equipo STQR, el equipo que podía hacer cualquier cosa, sin importar lo peligroso que fuera, siempre que hubiera una oportunidad. Raven se sentó apáticamente sola en silencio aparentemente sin verse afectada, sin embargo, si uno miraba lo suficientemente cerca, uno podía ver sus dedos temblando, la luz en sus pupilas oscureciéndose. No muy lejos, y en su propio reservado privado, Crow, que había permanecido oculto de los dos en otra sección del bar ocupándose de sus propios asuntos, suspiró con pena. Sus dos ex miembros del equipo habían hecho un mal trabajo al controlar el volumen de sus voces. Si había una persona que podía entender y leer a Raven lo suficientemente bien, era Crow. Raven puede parecer bien y sin restricciones, pero desde la perspectiva de Crow, parecía miserable, y esta vez, sin nadie a su lado para mitigar nada. El risueño y cálido Taiyan se había ido, el alegre Summer estaba harto de ella, y el propio Crow ya no sabía cómo acercarse a ella a la ligera. Ella estaba poniendo su cara triste. Cosechas lo que siembras, hermana. Crow tomó aliento y sacudió la cabeza. Rompiste tu propia regla. Un bandido no debe vivir con remordimientos, siempre seguro de su decisión. Crow se mantuvo lo suficientemente sobrio solo para escuchar el sonido de un portal que se abría y Raven entrando. The Huntsman of Red. Capítulo 36. Preludio. Sword of Remnant 2.
Había muchas cosas en su vida que había dado por sentadas, y que Ruby siempre había sentido que estaban justificadas. Atiborrándose de galletas y su padre localizándola infaliblemente debido a un rastro de migas de pan que no cooperaban, siendo la sobrina favorita del tío Crow, y Jan realmente escuchando. Vamos, Ruby, ¿qué te tiene tan deprimida? Nos vamos a la aventura. Jan golpeó el hombro de Ruby, empujándola involuntariamente hacia adelante por la rampa de un toro comercial que acaba de aterrizar a todo un reino lejos de Vale, en Mistral. Y en el continente de Anima, Mistral fue uno de los 4 grandes reinos principales de Remnant, donde estaban de moda las peleas de torneos y los campeones para distraerse del terror de Grimm. Era una gran masa de tierra con islas serpenteantes y puentes de tierra que formaban la forma de una serpiente en el norte y una cola en los cuadrantes del sur. Más al oeste estaba la zona continental de Anima, una región principalmente boreal alejada del abrasador desierto que bordeaba. Un mar entero separaba a Vale de Mistral, y Ruby ya podía imaginar lo que sucedería si su padre se enterara de esto. Papá nos va a matar. No, ya hemos pasado por esto. Te va a mirar con decepción por no detenerme, luego a mí por llevarte, pero al final es un gran blandengue. Jan corrigió. Ruby se desinfló, de reojo. Pero eso es aún peor. Ruby frunció los labios, tirando del dobladillo de su capucha que Jan todavía estaba arrastrando solo para sacar a Ruby a ella misma del toro antes de que despegara nuevamente. Lo que pasa en Mistral, se queda en Mistral. Ese es Bakugo. Te has equivocado. Semántica. Ahora vayamos a cualquier parte de Anima a la que necesitemos ir. Ni siquiera sabes a dónde vamos en Anima. Oye, Jan arcó las cejas sugestivamente. Fácil, solo confía en mí mientras el sol aún está alto. Tengo la sensación de que finalmente nos daremos cuenta, jejeje, ¿eh? Ruby se puso rígida, apartó la mano de Jan de su capucha y alisó las arrugas en silencio. Te odio en este momento, dijo con inexpresividad. No te atrevas a empezar y hacer que te odie más. Jan se encogió de hombros, pero cedió a pesar de pensar que estaba siendo ingeniosa. A su papá le hubiera encantado ese, no es su culpa que Ruby no apreciara la grandeza. Sin embargo, Jan también sabía que estaba siendo lo suficientemente irrazonable como para arrastrar a Ruby con ella, pero pensó que con su fuerza combinada, podrían enfrentarse a cualquiera como cazadoras en entrenamiento. Era mejor no irritar más a Ruby. Te conseguiré un cómic de tu elección en el camino de regreso a casa, tentó Jan. Ruby se animó, sus ojos se abrieron cómicamente, pero sus rasgos terminaron suavizándose. Edición limitada, subrayó. Jan hizo una mueca, sabiendo cuánto cuestan esos artículos de colección y qué edad podrían tener. Aún así, tenía que apaciguar a Ruby de alguna manera. The deal, dijo a duras penas por el bien de la cooperación. Ahora vámonos. Ruby asintió a regañadientes, caminando tras Jan con un entusiasmo mucho menor que el de su hermana. Estaba demasiado preocupada para verse demasiado afectada por el estado de ánimo y el optimismo de Jan, perdida en sus propios pensamientos con respecto a la espada del remanente, como se titula en su futuro diario. El hecho de haber encontrado a Jan en la barra exacta escrita en los anales del diario fue suficiente para autenticar el contenido del diario ante ella. Además, su estilo de escritura y sus peculiaridades familiares se podían ver en todo el diario. Para todos los efectos, esta realmente fue una futura ella que escribió todo. Entonces, ¿qué significó eso para las advertencias? Se puso inquieta, los escalofríos le recorrieron la base del cuello y le pusieron la piel de gallina en los brazos. Mientras Jan estaba distraída, miró en la dirección sobre su hombro izquierdo, donde podía sentir la presencia de Shiro observándola a ella y a Jan. Al menos con él alrededor, podría estar tranquila con respecto al peligro. Sin embargo, esto no solucionó su peor problema. Shiro, ¿puedes contactar a Archer?, preguntó internamente a través de su vínculo como amo y sirviente. Puedo enviarle mensajes, fue la breve respuesta. Es su elección si responde. Dile que no vaya a Grimlands. Una pausa, una leve discusión mientras Shiro levantaba una ceja en forma astral. Él está preguntando por qué no. J causa justa. Esa no es una razón. Además, dijo que ya está allí y no tiene tiempo para hablar mientras se va de Grim.
Aparentemente, muchos Grimm. Allá estás ahí. La tez de Ruby palideció por la ansiedad. Solo por la forma en que su yo mayor había escrito la entrada sobre el embarque de Archer a Grimlands, gritaba de dolor y miseria. Peor aún, era la sensación sofocante de autodesprecio que podía brillar de todo eso, y Ruby solo podía pensar en algunas posibilidades que podrían hacerla sentir de esa manera. Dile que se dé prisa y que vuelva. Ella rugió con aprensión. Shiro probablemente notó la preocupación y la urgencia en el tono de Ruby, y no se molestó en preguntarle sobre lo que él infirió que era un tema que ella le estaba ocultando. Ruby siempre había sido una mala mentirosa, pero Shiro también sabía que no le mentiría sin una razón. Rápidamente obsequió a Archer con el mensaje de Ruby antes que nada. Desafortunadamente, hubo un problema. Él ya no está respondiendo. Galletas de jengibre. Maestro, algo anda mal. ¿Ha estado actuando incómodo desde su viaje a Vale? Se puso rígida, los labios fruncidos mientras el pánico la invadía. Si Shiro se enteraba de su futuro diario y desaparecía, entonces no habría nada que pudiera hacer, y mucho menos saber qué intentar y cambiar. No ayudaba que Shiro pudiera ser inteligente en los peores momentos, cuando era por su bien o el de los demás. Ruby, ¿con quién estás hablando? En su ansiedad, Ruby había atraído la atención de Yang y, en este caso, estaba agradecida por eso, ya que impedía que Shiro la presionara. Se marchitó por el peso de la mirada de Shiro en su espalda, pero logró mantenerse fuerte. Solo estaba murmurando, razonó Ruby, mientras que Yang no estaba muy convencida y le dio una mirada extraña. Al quedarse en silencio, Ruby se sintió perdida. Si Archer ya estaba en Grimlands, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Qué diría su mamá? Ruby no dudó, sacó su pergamino y pidió consejo para un problema infantilmente parafraseado que no podía resolver sobre la situación de un amigo sin los detalles de un futuro diario. Concéntrate en lo que tienes delante, pequeña Rose, le respondió Summer, que conocía a su hija lo suficiente como para saber quién era la amiga referida. Las madres eran así, espías en ciernes. Y si te encuentras con cierta ave anima, dile que mejor haga un esfuerzo real o que me ayude, nunca la perdonaré. Cuídate, enviaré a tu tío Kero a mediar. ¿Mediar? ¿Qué se supone que significa eso? Ruby frunció el ceño, ocultando su asombro por cómo su madre sabía dónde estaba y qué estaban haciendo ella y Yang. Sacudiendo la cabeza, Ruby dejó a un lado la mayoría de sus pensamientos para releer el consejo de Summer una y otra vez. Concéntrese en lo que está frente a usted. Ruby sutilmente echó un vistazo a Yang, todavía brillante y alegre. El brillo de su sonrisa tranquila era una vista familiar, cálida, despreocupada y contrastada con el suave brillo de la luz que se reflejaba en su cabello. Yang nunca volvió a ser la misma después de este día, pero nunca explicaría por qué, Yang. Así es. Yang también estaba en problemas, no era por eso que estaba aquí para cambiar las cosas por ella. Ruby sabía que al menos tenía que intentar disuadir a Yang de nuevo. Ruby, avísame si ves Emerald, gritó Yang, sacando a Ruby de su estupor. Ruby se llevó una mano a la cara y lentamente la arrastró hacia abajo mientras se frotaba los ojos. Anima era enorme y, en la actualidad, ella y Yang solo habían estado vagando por la ciudad fronteriza en la que el toro comercial los había dejado. ¿Qué estaba tratando de hacer Yang aquí? Yang, Emerald se fue antes que nosotros. Llegó a Anima mucho antes que nosotros. Hace mucho que se fue y no es como si todavía estuviera cerca. Ruby razonó, agitando los brazos. Tú no sabes eso. Yang se cruzó de brazos, frunciendo el ceño ante la realidad de todo. Solo trata de mirar, insistió ella. ¿De verdad crees que si solo miro en una dirección aleatoria que yo, de ninguna manera? La exasperación nubló sus rasgos. Una mata de pelo verde y piel color caramelo apareció a la vista. La boca de Ruby se cerró con un chasquido de consternación antes de que se callara rápidamente y volviera su mirada a otra parte. Una alegre melodía silbada escapó de sus labios. No funcionó. Yang siguió la línea de visión anterior de Ruby y sonrió. Yumut, los ojos de Yang brillaron, sus labios hicieron estallar la P mientras palmeaba a Ruby en la espalda. Ruby reprimió el impulso de gemir con petulancia, en otro intento fallido de desalentar a Yang. Bien hecho, hermanita. Tras ella.
Si estaba siendo honesta consigo misma, Emerald sentía como si finalmente hubiera tenido una nueva oportunidad de vida desde que conoció a Archer y Scarlett. Tenía un hogar, comida, reputación y el primer contacto con la camaradería y el compañerismo en los Rose Mercenaries. No era fácil llevarse bien con Neo y Román, pero para delincuentes como ella, eran una buena persona. Luego estaba Archer, el arquero, el legendario mercenario narrado en la historia de MT. Glenn junto al cazador de Red. Saber que Archer era su compañero, le había permitido trabajar y estar al lado de alguien como él, la había dejado atónita cuando vio por primera vez los vídeos de sus hazañas. Se había sentido halagada, emocionada, incluso abrumada, luego vino la gratitud y algo más. Nunca fue duro ni demasiado crítico con ella, y la mantuvo cerca de las multitudes cuando sabía que se sentía incómoda pasando demasiado tiempo con ellas. La vida en las calles significaba que confiar en las multitudes era difícil. Nunca se sabe cuándo te clavan allí. Archer le dio la oportunidad de ser algo que pensó que nunca podría ser y de reflexionar sobre sus futuras elecciones en la vida. Era casi hasta el punto en que podría haber estado agradecida de que Cinder le hubiera disparado en la pierna, pero ella era solo humana y disfrutaba demasiado saboreando la desgracia de Cinder. Scarlett nunca dio más detalles sobre la condición actual de Cinder. En cualquier caso, Archer era su héroe, su ídolo, su modelo a seguir, y Emerald quería parecerse a él, impresionarlo, hacer que la mirara y dijera esa es mi mujer. El color de las mejillas de Emerald enrojeció de la fantasía, dándole la impresión de mejillas hinchadas y sonrosadas, que restaban toda la imponencia a sus endurecidos rasgos de calle. El concepto de enamoramiento, pasión o sentimientos románticos seguía siendo extraño para ella una vez que superó el principio de que había más en el amor que el sexo, pero Archer nunca se sintió cómodo abordando el tema nuevamente. La risa lasciva de Román todavía resonaba en los oídos de Emerald, causando que se calentaran. Bastardo, reflexionó, pero eso no significaba que dejara de fantasear. Honestamente, era bueno que llevara una máscara. Su misión actual era investigar una serie de ataques contra una serie de pueblos fronterizos en Anima. La paga no era tan buena considerando el poder financiero de cualquier asentamiento que no fuera un reino, pero Emerald había decidido aceptarlo de todos modos porque sabía que Archer lo habría hecho. Román podía llamarla idiota o lo que quisiera, pero a Emerald no le importaba. El sospechoso más probable en esta misión eran los bandidos, y muchos señalaban con el dedo a la tropa de bandidos más notoria de Anima, la tribu Branwen. Por lo tanto, aquí era donde comenzaría su rastro y seguiría las pistas. Ya había pasado varias horas desde su aterrizaje preguntando a los lugareños dónde frecuentaba la tribu Branwen y sus lugares más probables para atacar. Esta decisión obviamente le costó cuando Jan, demasiado alegre, y Ruby haciendo pucheros aparecieron a la vista. Emerald abrió y cerró la boca, pero estaba demasiado aturdida para decir algo por un momento antes de fruncir el ceño. Oh, genial. Eres tú, y te multiplicaste. Se frotó las sienes. ¿Qué deseas? A Jan le gustaba imaginar que tenía una respuesta ingeniosa, acalorada, incluso elegante, pero Ruby arruinó la introducción. Jan, sé amable, Ruby tiró de la manga de Jan, haciéndola rechinar los dientes. ¿Qué quieres decir con agradable? Me hizo hablar con una mesa en medio de una multitud. Toda mi reputación se ha ido. Por favor, como si tuvieras alguno, dijo Emerald con lascivia. Jan gruñó, los dos inmediatamente comenzaron a enfrentarse. Con los ojos arremolinados por la falta de habilidades sociales y de mediación, Ruby se colocó entre los dos, prácticamente apretada en el centro. Está bien, creo que todos comenzamos con las rodillas equivocadas, quiero decir con el pie. Ruby empujó con la poca fuerza que tenía en el brazo contra Jan para que retrocediera un poco. Luego sonrió torpemente a Emerald. Jan, y por extensión yo, solo queremos ayudar, razonó. Emerald hizo una mueca, sus labios se afinaron antes de suspirar y cruzarse de brazos, con un dedo tocando su bíceps. ¿Quieres ser útil? No te metas en mi camino, dijo secamente antes de irse. Dejadla de pie por su cuenta, Ruby inclinó la cabeza hacia un lado. Creo que no escuché un no, dijo al alcance del oído, irritando a Emerald internamente. No te preocupes, Rubes, solo está tratando de verse bien.
Sin embargo, Archer logra una vibra misteriosa mucho mejor, aconsejó Yang. No, ella había terminado con esto. Emerald emprendió una carrera confiando en su agilidad para tratar de superar a Yang y Ruby, pero su rapidez solo pudo llevarla hasta cierto punto en comparación con la apariencia de velocidad de Ruby y la resistencia de Yang. Una breve persecución después, Emerald se encontró a sí misma como líder de los patitos rojos y amarillos. ¿Por qué me estás siguiendo? Ella subrayó irritada. ¿Quién dice que te estamos siguiendo? Yang defendió. ¿Qué pasa si vamos por el mismo camino? Además, la misma misión, el mismo destino. Emerald entrecerró los ojos, casi gruñendo ante un pensamiento repentino. No tienes ninguna pista, ¿verdad? Ella se quedó inexpresiva mientras Yang se estremecía. Te dejaré en la primera oportunidad que tenga. Oye, eso no es muy agradable. Me veo bien, Whisperer. Los ojos de Yang parpadearon de lila a rojo y luego de nuevo a lila mientras respiraba profundamente para no estar a la altura de la burla. Ella lo sabía mejor, habiendo aprendido una valiosa lección en el bar. Mirando a Ruby, susurró tan discretamente como pudo. No estoy hablando con una mesa ni nada estúpido otra vez, ¿verdad? Espera, ¿y si ambos estamos hablando con una mesa? Aquí, Ruby se detuvo alarmada, sus ansiedades sociales ya imaginaban a una multitud mirándola boquiabierta a ella y a Yang. ¿Ese Shirou? Ruby gritó mentalmente. Estás a salvo. Si Emerald tiene una apariencia basada en ilusiones y está en una misión, es probable que no se agote usándola al azar. Estamos bien, Yang, respondió Ruby, dándose palmaditas a sí misma aliviada. La frente de Emerald se contrajo ante la facilidad con la que Ruby aparentemente sabía si estaba usando su semblanza o no. Maldita sea. Ahora que... Yang era una cosa, pero si Ruby era tan perspicaz, entonces es posible que tenga que descartar cualquier plan para perderlos por completo. Entonces, escuché que estamos en una misión, investigó Yang en busca de más detalles que Román no había dado. Estoy en una misión. Esmeralda se quejó. Ustedes son solo acompañantes de los que parece que no puedo deshacerme. ¿Cómo me encontraron? La señora Blondkikas tiene sus maneras, jugó Yang. Hablando de eso, ¿hacia dónde nos dirigimos? Obstinadamente, Emerald no respondió a pesar de que los tres abandonaron la ciudad fronteriza y entraron en los bosques de Anima. ¿Sabes? Yang seguirá molestándote hasta que confieses, advirtió Ruby. Emerald no la creyó. Seguramente alguien de la edad de Yang no podría ser tan irritantemente mezquino e infantil. Esmeralda estaba equivocada. Muy mal, y eso fue antes de que Yang comenzara a usar juegos de palabras y caminar demasiado cerca de ella para su comodidad. Estoy buscando a los Branwen, está bien, feliz. Emerald finalmente espetó, mirando al peleador rubio, solo para ver a Yang y Ruby compartiendo una mirada al nombre. Está bien, lo que sea que haya hecho el tío Crow, estoy seguro de que se lo merece por completo, pero es como el tío más genial del mundo y probablemente no lo dijo en serio. Le pasan cosas malas y malentendidos todo el tiempo. Sí, Yang tiene razón. El tío Crow tiene buenas intenciones, y si rompió algo, no fue a propósito. No estoy hablando de cualquier tío que tengas. Estoy hablando de la tribu Branwen. Emerald se pellizcó el puente de la nariz. Son un grupo de bandidos conocido en las fronteras de Anima por asaltar y saquear, y si tu tío comparte el nombre, entonces él podría ser uno. Basado en cierta rubia que intenta robar un lugar que nunca se ganó. Puedo ver la relación. Yang frunció el ceño, pero Ruby intervino antes de que pudiera estallar otra discusión. Tío Crow. Un bandido, por favor. Como si pudiera ser un bandido con lo borracho que siempre está como maestro. Lo que sea. La información que obtuve en la ciudad dice que la tribu Branwen realiza patrullas regulares en esta parte del bosque, reveló Emerald antes de agacharse y señalar a Yang y Ruby que hicieran lo mismo. Supongo que esperamos aquí unas horas y probamos suerte. Se sabe que los Branwen son muy móviles, por lo que nuestra mejor oportunidad es seguir a alguien. Sin nada mejor que hacer, Yang y Ruby obedecieron, contando agonizantemente las hojas de los árboles para pasar el tiempo. Bingo, Emerald se animó de repente cuando notó que pasaba un grupo liderado por un hombre larguirucho.
Al hombre le faltaba un diente superior izquierdo, cabello largo y rubio sucio y una chaqueta azul oscuro y gris con las mangas rotas sobre una camisa de manga larga. Alrededor de su cuello había un pañuelo colocado en el centro de una hombrera en su lado izquierdo. Guantes sin dedos cubrían ambas manos, y el hombre parecía del tipo sombrío. Llámalo elaboración de perfiles, pero Emerald no creía que ningún hombre común deambulara solo por un bosque infestado de grima menos que fuera un cazador, y el hombre no pintó esa imagen. Mantente cerca y no hagas mucho ruido. Emerald miró fijamente a Jan. Agachándose, Emerald se arrastró desde detrás de los arbustos y siguió al hombre a unos 20 metros de distancia, usando su semblanza cada vez que el hombre pensaba en algo. Tu apariencia es una mierda, comentó Jan. Más bien útil, intervino Ruby. Silencio, Emerald susurró. Después de una hora más o menos de seguir al hombre, vieron un campamento amurallado lleno de tiendas de campaña y el sonido de risas estruendosas y acero rechinando. La empalizada de madera que rodeaba el perímetro se abría a una pequeña entrada donde un hombre montaba guardia bostezando. En cuanto al hombre que Emerald, Jan y Ruby estaban siguiendo, no se movió en la dirección del campamento y en su lugar se fue a otra parte después de que una chica de cabello corto que lo miraba con ira comenzó a maldecirlo para que hiciera su trabajo. Bueno, esto funcionó para Emerald. Con el hombre al que habían seguido fuera del camino, podría usar la apariencia del hombre con su semblanza para obtener acceso al campamento de bandidos. Ahora, si tan solo hubiera venido sola. Al mirar a Jan y Ruby, Emerald supo que Jan no se quedaría si los dejaba allí. Muy bien, así es como lo hacemos. Siga el juego y déjeme manejar esto, enfatizó Emerald. Voy a hacer que el guardia vea a alguien en quien confíe, y ustedes dos serán vistos como sucios miembros de la tribu. No intenten pedir algo mejor. No conozco a nadie en ese campamento, aparte de las caras que tenemos. Acabo de ver. Jan cerró la boca mientras Ruby sollozaba y asentía ante la seriedad del tono de Emerald. Asegurándose de que estuvieran de acuerdo, Emerald esperó un momento antes de dirigirse con Jan y Ruby cuando la costa estuvo despejada. Acercándose al guardia, Emerald se pavoneaba con confianza nacida de la experiencia antes de que todo saliera mal de repente. Ah, Shai, has vuelto. Momento perfecto, dijo el hombre con brusquedad, moviéndose al lado de Emerald y colocando una mano sobre su hombro. Normalmente no hacemos secuestros, pero logramos atrapar a una heredera de Schnee en su camino a la ceremonia de entrada de Beacon. Probablemente obtenga una cantidad bastante considerable de gravamen en dinero de rescate, y eres el mejor pícaro que hemos tenido. Tengo que regatear. No puedo confiar en Vernal para una mierda en este tipo de cosas. No puedo dañar la mercancía después de todo. Pierde valor. Emerald, Jan y Ruby se miraron, pero apenas pudieron reaccionar antes de que el hombre continuara. Aquí, movámonos. ¿Qué pasa con tu publicación? Emerald razonó rígidamente antes de recuperar la compostura. A la mierda, Shai. Ningún pobre tonto se atrevería a atacar a los Branwen de todos modos. ¿No estabas estacionado aquí debido a los últimos ataques a los asentamientos cercanos? Emerald arriesgó una aventura. El hombre se encogió de hombros. Deja que la perra del jefe se encargue de las cosas difíciles. Solo tenemos que juntar el dinero. Ahora vamos. Esta vez, el guardia sonrió antes de rodear amablemente a Emerald con un brazo y empujarla hacia la parte principal del campamento. Ruby y Jan lo siguieron. No hace falta decir que Emerald, Ruby y Jan se destacaron como un pulgar dolorido en medio del campamento. A pesar de lo genial que era Emerald Semblance, se fatigaba demasiado cuando se usaban demasiadas personas. Afortunadamente, los demás no hicieron nada ya que el guardia fue quien los condujo al interior. Emerald estaba sudando balas en este punto en contraste con Jan y Ruby, quienes miraban con curiosidad a su alrededor. Pronto, los llevaron a una tienda sellada donde el guardia le dijo a Emerald que hiciera su magia antes de irse a toda prisa cuando una chica llamada Vernal estaba llamando al hijo de puta que abandonó su puesto. El momento en que el guardia se fue el momento en que Emerald dejó escapar un suspiro de alivio, usando el dorso de su mano para secarse el sudor de la frente. Luego miró a Jan y Ruby, ambos parecían indiferentes a todo esto como si pudieran luchar para salir. No, eso es definitivamente lo que estaban pensando para no verse afectados. Bueno, ¿ahora qué?
Jan dijo arrastrando las palabras, con los codos cruzados y las manos sobre la nuca. Por la expresión de tu rostro, dudo mucho que dejarte llevar fuera parte de tu plan. Obviamente, es para salir sin ser detectado. Se suponía que solo era un reconocimiento, no una infiltración. Esmeralda frunció el ceño. Oye, hay una persona, susurró Ruby, señalando y atrayendo la atención de Emerald y Jan. Era una niña, atada y amordazada en una silla. Las cuerdas estaban bien atadas alrededor de sus tobillos y muñecas, mientras que un barril de ron de todas las cosas, abierto en los extremos superior e inferior, estaba asegurado alrededor de su torso. La chica parecía una cosa frágil con el pelo completamente blanco atado en una cola de caballo y un vestido blanco cubierto de suciedad y mugre. Tenía una venda sobre los ojos y una mordaza que se parecía inquietantemente a calcetines usados le sellaba la boca. Eso es repugnante. Ruby tomó la mordaza de la niña y decidió quitársela. Los ojos de Esmeralda se abrieron. Espera, no quites. Suéltenme, perros bárbaros. Fue muy tarde. Tan pronto como le quitaron la mordaza, la maldita cautiva se convirtió en un escupitajo, escupiendo y vomitando para sacarse la porquería de la boca. El ruido era ensordecedor y, por un momento, Emerald temió que la giga se hubiera acabado. Iban a ser rodeados, luego capturados o asesinados. Extrañamente, nadie parecía venir. Emerald se arregló los oídos y se concentró en los gritos de la niña para escuchar afuera. El Schne está en eso otra vez. Maldita sea, que alguien se dé prisa y detenga a la arpía de una vez. Escuché que Shay está allí. Debe haber tenido que quitarle la mordaza para hablar con ella, pobre bastardo. Entonces, ¿los gritos eran algo común? El alivio de Emerald era palpable, pero eso no significaba que los chillidos de la niña fueran menos insoportables. Hazlo parar. Esmeralda hizo una mueca. Ruby finalmente se puso a trabajar en la venda de los ojos de la niña, permitiéndole obtener una mejor idea de lo que estaba sucediendo exactamente antes de que se quedara quieta. El azul de los ojos de la chica se abrió cómicamente, observando el atuendo de Emerald, Jan y Ruby. Ustedes no son los bandidos. ¿Quiénes son ustedes? La niña cuestionó. Emerald of the Rose Mercenaries, presentó Emerald. ¿Eres? La boca de la chica se abrió con incredulidad, mirando una vez más de Emerald a Jan, a Ruby, buscando algún tipo de reconocimiento pero no viendo ninguno. No me conoces. Te haré saber que soy un Schne. Weiss Schne. Ahora, por favor, ten la amabilidad de sacarme de aquí. Fui emboscado en mi camino a Beacon Academy y estos brutos no sé nada de clase ni de hospitalidad. Quiero que sepas que no estás en condiciones de hacer demandas, murmuró Emerald. Pienso que deberíamos. Emerald miró fijamente a Jan, lo que hizo que se callara antes de volver su atención a Weiss. Será bastante difícil salir de aquí nosotros mismos, y no pareces tener un arma, explicó. ¿Por qué deberíamos ayudarte? Oh, por favor. Tengo dinero. Padre dijo que eso es todo lo que quieren esos mercenarios, ¿verdad? Weiss espetó. La desesperación clara en sus ojos, al recordar que los bandidos le habían quitado su preciada arma. El regateo no era su especialidad, pero tenía que intentarlo. Incluso compraré algo mejor para todos ustedes que esos atuendos llamativos y coloridos. Weiss no pudo ver ningún efecto de Emerald Jan en sus palabras. Su atención luego cayó sobre Ruby. Tú. Si me ayudas, te conseguiré algo más elegante que esa capa y capucha rojas infantiles. Ruby se quedó en blanco, antes de volverse robóticamente hacia Jan. ¿Acaba ella? Sí. No podemos salvarla. Parece mala. Tú, en serio. ¿Eres tan mezquino? Suficiente, intervino Emerald antes de decidir un curso de acción temporal. Señora Blondie Quedas, ve a vigilar afuera mientras elaboramos algún tipo de plan. Oye, me molesta eso. Jan cerró una mano en un puño. Mientras tanto, Ruby miró hacia atrás y pensó en su interior. Ayuda a Jan a vigilar. El viento sopló. En otro lugar, se abrió un portal cerca del borde de la tribu Branwen. Oscuro y arremolinado, un pie salió antes de que Raven apareciera con el ceño fruncido. Había deliberado angustiosamente sobre lo que debía o no debía ser, y finalmente logró justificarse con las recientes acusaciones dirigidas a su tribu. Ella estaba aquí por la tribu.
Eso fue todo. No hay otra razón, se recordaba constantemente a sí misma. Ve, jefe. Frente a Raven había una chica brusca un poco mayor que Jan con cabello corto, ojos azules y un tatuaje de pájaro en el brazo. Llevaba un chaleco marrón oscuro de cuello alto con solapas oscuras a los lados, junto con un par de pantalones de combate y botas. Una pierna de sus pantalones estaba enrollada para revelar su muslo y pistolera. Sus ojos se abrieron al ver a Raven. Vernal, saludó Raven. Ella era el único miembro de la tribu Branwen con el que Raven había optado por formar un vínculo para usar su apariencia. Era un medio conveniente para moverse de un reino a otro en un abrir y cerrar de ojos, mientras que Crow tendría que volar o tomar un vehículo. Raven miró a Vernal, viéndola inquietarse y gruñir antes de encontrar sus palabras. ¿Cómo estuvo tu misión de reconocimiento? Vernal preguntó, cambiando su peso de un pie a otro antes de apoyarse en su derecha. Dijiste que había algo importante que necesitabas investigar en Vale antes de despegar hace años. Raven solo regresaba para hablar con la tribu 2 veces al mes, lo que llevó a Vernal a no cuestionar la importancia de lo que Raven estaba haciendo mientras tanto. Sin embargo, eso no significaba que ella y los demás miembros de la tribu no sintieran curiosidad. ¿Qué podría estar haciendo o esperar ganar? La curiosidad era el peor tipo de comezón. Sea como fuere, a juzgar por las características de Raven, no fue difícil para Vernal asumir lo peor. N no salió muy jodidamente bien, ¿verdad? Las palabras simplemente se escaparon antes de que Vernal pudiera ajustarlas automáticamente para ser más consideradas. Tampoco ayudaba que ella no fuera la más educada de las personas, y que fuera más propensa a las extorsiones en las primeras reuniones que a los simples saludos. Raven era alguien a quien Vernal respetaba, y eso se notaba en cómo intentaba ser educada. Mientras miraba a Vernal, Raven no se tomó las palabras en serio, había demasiados problemas y temas en los que pensar. Uno puede curar dolencias y problemas físicos, pero los demonios y casos mentales no eran tan simples. Con el ceño fruncido, Raven sacudió la cabeza y se concentró. Supongo que las operaciones se han desarrollado sin problemas en mi ausencia temporal. He estado escuchando noticias sobre la participación de nuestra tribu en los ataques a los asentamientos fronterizos en Vale. No es nada nuevo para la tribu, pero atraer tanta atención alerta a los reinos, los estandartes están cayendo. Por lo tanto, mi regreso quedó en gran parte sin decir, pero fuertemente implícito para Vernal. Ah, sí, sobre eso murmuró Vernal, haciendo una mueca mientras miraba sus botas e incapaz de encontrar la mirada de Raven. Los ojos de Cuervo se entrecerraron. No fuimos nosotros. Solo nos culpan por las perras o los bastardos que están haciendo esto. Todo esto para decir que aún no los has atrapado. Simplemente no tiene sentido, jefe, gruñó Vernal. Shai no es muy fuerte, pero es el mejor rastreando y usando su cabeza, e incluso él no puede encontrar a quien está haciendo esto. Las aldeas destruidas deberían haber dejado huellas, ya sea de los ataques iniciales y la limpieza, o del saqueo, pero no era nada. La mansión en la que los edificios fueron destruidos y las personas asesinadas eran demasiado antinaturales, como si la naturaleza hubiera decidido atacar y matar, casi como magia. Magia, ¿y no fue esa una gran revelación en Remnant que Ozpin nunca esperaría poder suprimir más? Las viejas historias y fábulas de Remnant habían atraído una nueva atención con la revelación de las armas mágicas. La espada del sol de Vermillón y la espada de la luz de Mt. Glen todavía eran temas candentes hasta el día de hoy. Luego estaba el arco y las flechas de Archer, y el misterio que lo rodeaba. Esto permitió la pregunta en el público general de Remnant, ¿existían otras armas mágicas? El campo arqueológico había experimentado una afluencia de interés con los rumores de que se estaban descubriendo ciertos objetos de civilizaciones perdidas que pueden haber usado magia. Raven nunca había visto a Ozpin tan inquieto desde la última vez que la obligaron a entrar en su oficina, pero ese no era el punto. ¿Crees en todas esas cosas? Ella preguntó retóricamente. Solo lo que me ha dicho, jefe, pero aún así. Vernal frunció el ceño. Es posible que la tribu Branwen no tenga un lugar propio en medio de la nada en Anima, pero eso no significa que ignoremos los sucesos de Remnant. Lo que estabas investigando en Vale, las cosas que no estabas diciendo nosotros, fue por eso.
Hasta cierto punto, pero no creo que eso sea lo que realmente quieres escuchar. Los eventos de Mt. Glen. Crow haciendo alarde de una espada que no se merece. Armas mágicas para saquear. Vernal asintió rígidamente. Todos son reales. Todo lo que viste transmitido ese día fue cierto, independientemente de lo que digan Ozpin o los medios de comunicación al tratar de reproducirlo como efectos especiales, pero eso no es de lo que estamos hablando en este momento. Los asentamientos. Tendré que ver los asentamientos destruidos primero para estar seguro, pero lógicamente si quien quiera que esté haciendo esto puede echarnos la culpa, entonces al menos debe tener una idea de nuestros movimientos y miembros. No tenemos traidores, Vernal frunció el ceño ante la implicación. Shai puede olfatear ratas y traidores antes de que siquiera piensen en huir, y yo me encargaría del resto, te informaría. No dudaría de las habilidades de mi propia tribu, pero no me refería a la insuficiencia en la gestión de la tribu. Entonces hizo clic en la mente de Vernal, una mujer que Raven había traído años atrás. ¿Crees que es ella? Raven asintió gradualmente, pero no confirmó nada. Sabía que deberíamos haber matado a esa perra débil. Guárdalo hasta que estemos seguros. Revisaré las cosas y me ocuparé de ello si es necesario. Ahora vuelve a tu puesto. Vernal asintió, sonriendo. No había ninguna duda en su mente de que con Raven en el caso, quienquiera que estuviera jodiendo con los Branwen estaba muerto. Dejada sola, Raven ya no tenía nada que la distrajera de lo que realmente estaba evitando. Con su semblanza, era casi doloroso lo fácil que era localizar a alguien con quien tenía un vínculo, y Yang no estaba poniendo las cosas difíciles. El verano tenía razón. De hecho, Yang se había dirigido a Anima y, obviamente, con algo de ayuda, encontró a la tribu Branwen. Demonios, ella ya estaba dentro, y sin embargo pasó a los guardias de la tribu. ¿Ella acaba de entrar? Raven no podía entenderlo. Su tribu no era tan ingenua, así que tenía que haber algún tipo de explicación. De todos modos, ella estaba pisando fuerte, sus pies inexplicablemente bordeando el tema de seguir adelante. ¿De qué tenía que sentirse incómoda o arrepentida? Había hecho lo que creía que era necesario. Sigue convenciéndote de eso. Sus pensamientos, mordaces y bruscos, fueron expresados en la voz de Summer, como si fuera ella quien los dijera. Summer siempre había tenido ese efecto en ella, siempre creyendo que era mejor que un bandido común y que había algo bueno en ella. Crow se lo tragó todo, pero siempre había estado dubitativa, vacilante, incluso asustada. Los labios de Raven se fruncieron, los ojos rojos parpadearon con lo que Crow solo podría haber descrito como desgana. Al crecer en una tribu de bandidos, las expectativas y la buena fe eran lo más alejado de garantizar la supervivencia, y el hecho de que Summer prácticamente encarnara esos conceptos, y aún así demostrara ser fuerte, había sacudido la visión del mundo de Raven. Summer había creído en ella para ser mejor, diferente y libre de obligaciones y deberes percibidos, y había funcionado. Se enamoró de Tai, le confió a Crow la posibilidad de casarse e incluso ayudó a construir la casa en Patch, el hogar lejos del hogar de STRQ. Fue divertido cuando pensó en lo ingenua que era, que en realidad pensó que veía un futuro. Te amo STRQ era muchas cosas, y hubo un momento en su vida en el que pensó que era invencible, que nada podía superarlo. Luego vino Ozpin, las guerras secretas, las reliquias, las doncellas y la abrumadora comprensión de que, a pesar de vivir juntos la vida y la muerte, nadie consideró adecuado confiar en sus juicios. No te involucres, advirtió. No se deje engañar, usado. Salem es inmortal, y no somos más que herramientas para prolongar una guerra de generación en generación sin fin. ¿Por qué no podían haber creído en mí? Confío en mí. Mi propio hermano, mi marido. Raven hizo una mueca, sacudiendo la cabeza por los rencores del pasado, la desagradable amargura de todo ello se elevó una vez más. Lo que es más importante, ¿de dónde salió Summer tratando de tomar el terreno moral? Summer quería que ella hubiera tomado a Yang para que fuera parte de la tribu Branwen, donde la vida era difícil y sangrienta. Raven se conocía bien a sí misma. Era demasiado fría, demasiado exigente, demasiado pragmática. Yang no duraría ni una semana aquí en las tierras salvajes de Anima sola, y mucho menos como un bebé. Tenía razón.
La justa indignación fue lo que hizo avanzar a Raven paso a paso, no la comprensión o las dudas sobre sí misma. Cuanto más se veía a sí misma en la derecha, más fácil se volvía a seguir adelante. Los peores días de la vida de Raven fueron los momentos que pasó creciendo en la tribu y aprendiendo las cuerdas. Hacer o morir, cazar o morir de hambre. Crow conocería estos lemas tan bien como ella. Ty era un tonto adorable en el mejor de los casos, y sus juegos de palabras eran irritantes para los oídos, pero Yang estaría más seguro en Patch. La fe que todavía tenía en Ty enterrada en lo más profundo de ella le permitió confiarle a su hija. Hasta el día de hoy, ella no se arrepintió de sus acciones. De lo que se arrepintió fue de haber actuado con información limitada. Suficiente. No te detengas en eso. No puedes cambiar el pasado. Ozpin era una serpiente, arruinando todo. Antes de que Raven se diera cuenta, había marchado hacia la tribu, su presencia silenció todo hasta que llegó a una tienda de campaña. Estaba oscurecido por cajas y suministros, pero el mechón de cabello rubio como la seda que asomaba detrás de una pila de granos era evidente. Caminó hacia adelante, acercándose lo más posible antes de dar la vuelta a la pila para encontrarse con una cara casi idéntica a la suya, aparte de las coloraciones. Un siseo ahogado resonó, sonando más como un gemido en los oídos de Raven, pero la actitud desafiante y descarada que conocía su hija no estaba allí, solo angustia y agitación en partes iguales. No le sentaba bien. Pequeño dragón. Apenas pronunció dos palabras antes de que Yang le diera la espalda y corriera de regreso a la tienda sin decir una palabra. Raven trató de acercarse a Yang por el instinto maternal que le quedaba, pero bajó lentamente el brazo. Hubo muchos pensamientos sobre cómo sería su primer encuentro con su hija en años, considerando los enfoques emocionales generales de Yang, y el hecho de que sabía que su hija la perseguía, pero Raven sabía que se lo esperaba. Le vinieron a la mente recuerdos de unos años atrás, cuando conoció a Archer entre los restos de un bombardeo fallido de Schnedust. Yang se había estado escondiendo detrás de varias cajas de droides militares altesianos inactivos, y le había escuchado desgarrar su debilidad al crecer en Vale. Ya sea que Raven se sintiera decepcionada o no, hizo todo lo posible por no mostrarlo, frunciendo el ceño ante la fragilidad de carácter de Yang. Era cierto que dijo algunas palabras de odio que pueden haber sido ciertas o no, pero huir del problema no era algo que esperara de Yang. Solo los fuertes prosperan, eso era lo que ella estaba tratando de impartir. Las palabras duras solo deberían dar paso a una motivación rebelde, no lo que fuera. Esto tenía que ser rectificado. Raven frunció el ceño y se dirigió hacia la tienda para detener a Yang. Yo no la presionaría si fuera tú, una voz la detuvo en seco. Cuando Raven siguió la fuente, ella retrocedió, una mano yendo a la empuñadura de su espada. Eres tú. Estás aquí. Shirou se había materializado fuera de la vista y se había disfrazado de arquero. Siempre lo tenía a mano en caso de que necesitara intervenir sin exponerse como el cazador de red. Al salir al aire libre, no solo Raven, sino toda la tribu Branwen se tensó. Todos habían visto lo que había hecho en MT. Glenn y comprendían el nivel de destrucción que podía causar en el área si lo provocaban. Lo que haga con mi propia hija no debería ser asunto tuyo. Raven encontró su compostura primero, tentativamente arremetiendo contra la premisa de que Archer era uno de los Ozpins y podría ser considerado un aliado. Él no le haría daño por lo menos. ¿Llamas a Yang tu hija ahora? Shirou se burló. Esta debería ser nuestra segunda reunión, entonces, ¿qué pasó con la anterior? Y ante eso, Raven se quedó con la lengua atada. Todas sus justificaciones y razonamientos anteriores aparentemente sin valor frente a los ojos penetrantes de Shirou. Ozpin o Summer te incitaron a esto. Cuervo murmuró suavemente. Shiro hizo una pausa. De nuevo, con el nombre de Ozpin. Raven había dicho lo mismo en su primera reunión, pero eso fue porque estaba recitando las palabras que Summer le pidió. Esta vez fue completamente diferente con Summer como su propia persona ahora y ya no como un portavoz glorificado. ¿Me creerías si dijera que no? Preguntó. El silencio era revelador. Entonces sí, lo es. Solo estoy tratando de evitar que lastimes a Yang más de lo que ya lo has hecho. Hay algunas cosas que simplemente no pareces entender, y créeme, ya conozco tu razonamiento y constantes justificaciones. No sabes nada sobre mí.
El sonido del acero resonó cuando Raven sacó directamente su espada, el metal se estremeció visiblemente al conocer la fuerza del adversario frente a ella. Sin embargo, las cosas fueron de otra manera. Shirou no se ofendió por la postura de Raven, miró brevemente su espada y luego volvió a mirarla. Cree lo que quieras, pero sé que no confías en Ozpin, no es que pueda culparte. ¿Qué? Raven inconscientemente aflojó su postura, sus músculos tensos se aflojaron en lo que más tarde describiría como un error de aficionado. Ya no estaba en su mejor forma, ni era capaz de reaccionar con la misma rapidez ante cualquier ataque inesperado. Las palabras que Shirou había dicho eran inconcebibles para la mente de Raven. Casi sonaba como, comprendió lo manipulador que era Ozpin y los dolores por los que ella había pasado y soportado. Summer, Tai y Crow se tenían el uno al otro, pero ella había estado sola después de que decidieron confiar más en Ozpin que en su propio compañero de equipo. La expresión en el rostro de Archer, no la comprensión y las pequeñas motas de empatía en su mirada, decían mucho. ¿Te piensas lo mismo que yo sobre Ozpin? A pesar de que trabajas para él. ¿Quién dice que trabajo para él? Pero el tren de antes, hablaste como si lo conocieras. Conozco a Summer, trabajo para ella. No me trates con condescendencia. Sabes demasiado y Ozpin no se arriesgaría a una fuga de información. Raven sabía que estaba frunciendo el ceño y arruinando su imagen infalible de compostura ante los miembros de su tribu, pero no era el momento de preocuparse. Las revelaciones ante ella eran demasiado impactantes. ¿Te ayudaría si te dijera que todo lo que realmente sé sobre Ozpin es de Summer? Shirou golpeó el último clavo en el ataúd. Raven podía distinguir fácilmente una verdad de una mentira. Llegó con la experiencia de un bandolerismo. Entonces, ¿no significaba esto que todo lo que le habían hecho creer sobre la afiliación de Archer durante estos años era? Pero Crow dijo, las estrellas se alinearon abruptamente. Esos bastardos. Ruby, vámonos. Nos vamos. Había algo diferente en la forma en que Yang hablaba, la urgencia, el pánico descaradamente aparente. Ruby de repente tuvo un mal presentimiento. ¿Por qué? Ya no quiero estar aquí. A fin del capítulo.